La nueva esposa de mi ex me quitó mi asiento en la graduación de mi hijo. Su mamá puede ver desde atrás. Se rió. Mi ex no hizo nada. Después de 18 años trabajando doble turno para criar al mejor estudiante, me quedé junto a la salida. Cuando mi hijo subió al podio, no sonrió. Dobló su discurso, señaló a su madrastra y dijo una sola cosa que la dejó pálida. Yo sostenía el programa con ambas manos. Pude ver mis pases en el suelo, debajo de la fila A, rotos por la mitad. El letrero azul con mi nombre y el de mi hijo, destrozado como un recibo. Le dije que esos eran mis asientos y que mi hijo los había reservado. Brandon se estremeció. Me dijo que la señora de delante, la del vestido azul, dijo que había una confusión y que su nombre estaba en la lista. Miré hacia adelante. Era Chloe, la nueva esposa de mi exmarido David. Tiene 28 años. Estaba sentada junto a David en el centro exacto de la fila B con un vestido de $1,890. Giró la cabeza lentamente, me vio en la pared del fondo y sonrió. Era una sonrisa pequeña, íntima, solo para mí. Una sonrisa que decía que sabía exactamente lo que acababa de hacer y que yo no podía hacer nada al respecto. Luego levantó el teléfono e inclinó el aparato para fingir que se hacía una foto. Pero yo sabía que me estaba grabando allí de pie, bajo el letrero rojo de salida, al fondo. Me llamo Sarah Evans. Tengo 44 años. Durante 18 años tuve 2 trabajos para que mi hijo Michael pudiera sentarse en primera fila en algún lugar que importara. Quiero contar esos 18 años antes de decir lo que pasó después. Porque si no entienden ese tiempo, no entenderán por qué no salí de ese auditorio cuando ella hizo eso. Pensarán que fui débil, pero fui estratégica. David y yo nos casamos cuando yo tenía 25 años. Michael nació cuando yo tenía 26. David ganaba $52,000 al año en un banco y siempre buscaba cualquier cosa que le diera más dinero. Cuando Michael tenía 6 años, David llegó a casa un martes de marzo y me dijo que me había quedado pequeña. Esa fue la palabra que usó. Me dijo que había conocido a una asistente legal en su bufete, que iba a pedir el divorcio, que necesitaba la casa y que me buscara otro sitio donde vivir. Esa noche Michael sostenía su pijama e intentaba entender por qué yo lloraba en el suelo de la cocina. Lo cogí en brazos y le dije que nos íbamos de aventura. Dormimos en el piso de mi hermana durante 2 meses. Luego encontré un apartamento de un dormitorio encima de un restaurante. El alquiler era de $725 al mes. La calefacción fallaba y la puerta del baño no cerraba, pero Michael tenía su propia cama. Yo dormía en el sofá y comíamos mucho arroz. La pensión alimenticia de David nunca llegaba completa. Siempre tenía una excusa: un mal mes, la cuota de un coche nuevo o falta de dinero. Cuando intenté llevarlo a los tribunales, su segunda esposa inundó al juez con papeleo hasta que el secretario se cansó y nos dijo que lo resolviéramos nosotros. Así que lo resolví solo. Trabajaba desde las 5 de la mañana hasta la 1 de la tarde, limpiando una clínica médica 6 días a la semana. Luego volvía a casa, recogía a Michael, le daba de comer, le ayudaba con los deberes, lo acostaba, y desde las 9 de la noche hasta las 2 o 3 de la madrugada, cosía. Hacía arreglos para un sastre que me pagaba en efectivo. $4 por un dobladillo, 7 por una cremallera y 20 por un traje completo. En una buena semana ganaba $180 extra. En una semana excelente, $250. No me tomaba vacaciones. Hice todo eso para criar al mejor alumno de la promoción. Por eso, cuando mi hijo subió al estrado, no sonrió. Dobló su discurso, señaló a su madrastra y dijo algo que la dejó pálida. En 12 años solo fui a una boda, la de mi hermana Claire, y yo misma cosí los vestidos de las damas de honor. A Michael nunca le faltó nada importante, pero se privó de cosas que no importaban. Nunca tuvo una chaqueta costosa ni zapatillas de marca. Tenía ropa limpia arreglada por mí a su medida, libros de la biblioteca y una madre presente. En segundo año leía a nivel de sexto y hacía matemáticas de cuarto. La pediatra de la clínica me dijo cuando Michael tenía 9 años que mi hijo era superdotado y que no dejara que la escuela pública lo frenara. No dejé que lo frenaran. Lo llevaba a un instituto especializado a 40 minutos de viaje. Lo llevaba a programas universitarios y a encuentros de robótica en sótanos de iglesias. Fuimos a un concurso estatal de matemáticas, en un auto prestado que se calentó 2 veces en la autopista. David vino a 2 de esos eventos en 12 años. Vino a la entrega de premios en 6º año, se tomó una foto con Michael y la publicó en Facebook. Vino a la graduación de 8º año con su segunda esposa y se marcharon después de las fotos. El mes pasado vino al banquete de alumnos de último año con Chloe, su tercera esposa.
Chloe discutió en voz baja con el profesor porque no la dejaban sentarse en la mesa familiar. No se le permitió porque era una mesa para 5 personas y nosotros éramos 5. David es un padre de fotos, un hombre que viene solo por los aplausos. Se perdió las fiebres de 39 grados. Se perdió las noches de estudio a las 2 de la madrugada. Se perdió el día en que Michael llegó a casa con un ojo morado porque un chico lo insultó por su situación económica y Michael le dio un puñetazo. David se lo perdió todo. Yo no me perdí nada. Por eso estaba de pie bajo el letrero de salida. No me moví de ahí a pesar de los ruegos susurrados de mi hermana Claire, que quería sacar a Chloe del auditorio arrastrándola del vestido azul. Si yo perdía los nervios y armaba una escena, 18 años de esfuerzo se borrarían en 15 segundos en Internet. No sobreviví tanto tiempo para hacer el chiste de las redes sociales de Chloe. Esperé. El asiento fue la última jugada de un juego largo. David se casó con Chloe hace 18 meses en una boda de $90,000 a la que Michael no fue invitado. David le dijo que era un evento solo para adultos, pero en las fotos aparecían otros adolescentes. Chloe tiene 28 años. Dice ser exmodelo por haber salido en 2 catálogos y un anuncio de autos, y ahora es creadora de contenido. Tiene 84,000 seguidores y publica sobre su vida de madrastra. Publicó cosas sobre Michael sin su consentimiento. Hace un año, Michael volvió de pasar el fin de semana con su padre y me enseñó una foto. Él salía borroso al fondo haciendo la tarea y el texto decía: «Mamá extra. No habla mucho, pero lo veo». Michael solo le había dicho «pásame la sal» y «gracias por la cena». Le dije que le pidiera que borrara la foto. No lo hizo. En su lugar publicó un texto sobre los retos de lidiar con madres biológicas sin límites. Y gracias a eso, consiguió un contrato publicitario con una empresa de té. Llamé a mi abogada de divorcio. Me dijo que Michael, al tener 17 años, podía exigir que bajaran la foto por el uso comercial de su imagen sin autorización. Me recomendó enviar una carta de advertencia. Michael escribió la carta con copia a la abogada. Chloe borró la publicación, pero no me lo perdonó. Hasta el día de la graduación, yo nunca había visto a Chloe en persona. Siempre hablé bien de ella frente a mi hijo, y le dije que ella probablemente intentaba hacer lo mejor posible. Le había dicho a Michael que se comportara con respeto en casa de su padre, pero también le aclaré que no tenía por qué llamarla mamá. Creo que la carta de mi abogada fue lo que hizo que Chloe se diera cuenta de que yo era un problema. A partir de ahí empezaron las provocaciones. El teléfono de David misteriosamente dejó de recibir mis mensajes cuando Michael estaba allá. Chloe me bloqueó el acceso a la red Wi-Fi de la casa. Me enteraba de eventos escolares falsos que según ella se habían reprogramado. La tarjeta de identificación de Michael llegó con 2 semanas de retraso desde otra ciudad porque Chloe se la había llevado por error en un viaje. Incluso se olvidó de enviar por correo los $400 del depósito para el programa de verano de mi hijo que David debía pagar. Tuve que conducir hasta su casa a las 9 de la noche y exigir el cheque en persona con mi hermana Claire como testigo. Mi abogada empezó a registrar todo en un archivo llamado La Carpeta de Chloe. La noche anterior a la graduación arreglé yo misma un vestido azul marino de $89 que compré en un outlet y limpié mi único par de zapatos de tacón negros. Por la mañana, Michael ya estaba en la cocina con su toga y su birrete comiendo cereales. Me dijo sin levantar la vista que me necesitaba en la escuela a las 8:30, que no llegara tarde. Le contesté que nunca llegaba tarde. Me miró con los ojos de David, pero más amables, y me dijo que me quería por todo, porque sabía lo que yo había hecho por él. Me senté a la mesa de la cocina. No me esperaba que hablara así. Me dijo que no llorara, que iba a ser un buen día. No lloré y me tomé el café. Lo dejé en el colegio a las estructural 8:15 de la mañana. Me abrazó en el estacionamiento y me dijo que me había reservado la primera fila, el segundo asiento desde el pasillo para mí y para la tía Claire. Señaló su birrete, donde había escrito algo arriba con pintura blanca. Le pregunté qué ponía y me dijo con una sonrisa que ya lo vería. Regresé a casa por Claire y volvimos a las 9:45. Al llegar a las puertas del auditorio sentí que algo iba mal. Claire me agarró del brazo y me preguntó por qué el auto de David estaba en el espacio para discapacitados. Era una camioneta negra sin placa. También me señaló que Chloe nos estaba grabando con su teléfono a través del parabrisas mientras caminábamos hacia la entrada. Me obligué a saludar con la mano, pero ella no respondió. Entramos. El auditorio era para 600 personas y la promoción era de 218 alumnos. Los asientos de las 4 primeras filas estaban reservados para las familias. A Claire y a mí nos tocaba la fila B, asientos 4 y 5. Caminamos por el pasillo central bajo la mirada de la gente. Yo iba con mi vestido barato, el pelo cortado por mí misma
y Claire llevaba una cámara prestada. Al llegar a la fila B, los asientos estaban ocupados. David estaba en el asiento 5 y Chloe en el 4. Las tarjetas con los nombres que Michael había colocado a las 8:47 de la mañana habían desaparecido. Ahora las tarjetas decían David Evans y Chloe Evans. Le dije a David su nombre. Él levantó la vista con el gesto que pone cuando lo descubren haciendo algo malo. Me dijo que había una confusión, que Chloe habló con el colegio y los habían cambiado allí. Esos eran mis asientos. Chloe ni siquiera me miró. Seguía atenta a su móvil. Dijo que su madre podía ver desde atrás, que ya debería estar acostumbrada, y luego se rió. Fue una risa ligera que oiré el resto de mi vida. David no dijo nada, y se puso a mirar el programa. Claire me agarró el brazo con fuerza y me dijo en voz baja que la dejara sacarla de los pelos en ese momento, que ella asumiría las consecuencias. Le dije que no le arruinaría el día a Michael. El acomodador Brandon apareció a mi lado. Me dijo que lo sentía, que los asientos de delante ya estaban ocupados y que tendría que quedarme atrás. Señaló la pared del fondo, bajo el letrero rojo de salida. Miré a Chloe. Ella levantó la vista y me guiñó un ojo. Esa es la parte donde creyó que había ganado. Quiero que lo recuerdes, me dijo Chloe. Me guiñó un ojo, levantó el móvil y fingió hacerse una foto mientras me grababa. Dejé que Brandon me acompañara hasta la señal de salida. Me quedé allí de pie. No lloré. Claire no dejó de temblar en 30 minutos. No sabía que Michael era el mejor alumno de la promoción hasta que el director dijo su nombre. Mi hijo no me lo había dicho. Quería asegurarse de que el discurso que llevaba 3 semanas preparando surtiera efecto con el máximo impacto. No quería que yo estuviera nerviosa y no quería que nadie de la familia filtrara lo que pretendía hacer. El director Marcus Reyes se acercó al micrófono y presentó al mejor alumno de la promoción de 2026, Michael Evans. En ese momento se me doblaron las rodillas. Claire me sujetó contra la pared. La sala estalló en aplausos con 600 personas de pie. Sus compañeros daban pisotones y una profesora se cubría la boca de alegría. David fue el primero en levantarse. Aplaudió con fuerza y sacó pecho como si recibiera un honor personal. Chloe estaba a su lado grabando con el teléfono para sus seguidores, buscando el contrato publicitario que conseguiría usando a mi hijastro. Vi cómo alejaba la cámara de la pared del fondo para que yo no saliera en el video. Michael subió al estrado. No miró a su padre ni a Chloe. Miró directamente hacia el fondo, hacia mí, bajo el letrero rojo de salida. Sus ojos se volvieron fríos. Tomó el discurso oficial de la carpeta, lo dobló por la mitad, lo volvió a doblar y se lo guardó en el bolsillo de la toga. Las 600 personas se quedaron quietas. El director dio un paso hacia adelante. La subdirectora se llevó la mano al pecho y el profesor de inglés dejó su programa en la mesa. Michael se inclinó hacia el micrófono con voz baja y tranquila. Dijo que tenía un discurso preparado sobre la gratitud y el futuro, pero que no iba a dar ese discurso. La sala se quedó en silencio. Chloe bajó lentamente el teléfono y los hombros de David se tensaron. Michael dijo que iba a dar las gracias a las personas que lo ayudaron a llegar ahí, profesores, entrenadores y su familia. Sus ojos se desviaron una vez hacia Chloe. Luego dijo que esa mañana alguien en el auditorio hizo algo que él no iba a perdonar. El rostro de Chloe cambió. Su sonrisa no desapareció, se quedó congelada, pero los músculos de su cara dejaron de sostenerla. David se giró lentamente en su asiento y movió los labios diciendo el nombre de Michael. Mi hijo fingió no verlo y señaló directamente a Chloe. Las 600 personas, los profesores, la junta escolar y el periódico local se giraron en una lenta ondulación. Levantaron sus teléfonos al mismo tiempo. Te sientas en ese asiento y crees que nadie vio lo que hiciste, dijo Michael. Crees que el dinero de mi padre te hace intocable. Chloe agarró a David por el brazo. Pude ver sus nudillos blancos desde atrás. Le dijo a David que hiciera algo. El micrófono del estrado captó el susurro. David no se movió. Conozco a David desde hace 20 años y estuve casada con él durante 9. Nunca lo había visto así. Parecía un hombre asistiendo a su propio funeral. La voz de Michael bajó aún más. Dijo que antes de aceptar el diploma le diría a cada persona en la sala quién era ella y qué le había hecho a su madre esa mañana. Metió la mano en el bolsillo de su toga y sacó la tarjeta blanca con mi nombre escrito en marcador azul, rota por la mitad. La levantó hacia el micrófono. La cámara del auditorio, que retransmitía la ceremonia en directo para YouTube, hizo un acercamiento directo a la tarjeta rota. El auditorio entero sabrá exactamente por qué la nueva esposa de mi padre está a punto de perderlo todo. Esto es lo que Michael sabía.
Mi hijo de 18 años había pasado 6 semanas preparándose en silencio para la posibilidad de que ocurriera algo como esto. Janet Morales, mi abogada, la mujer que había armado el expediente de 81 páginas sobre Chloe, se había sentado con él 2 meses antes. A las 7 de la mañana, Michael había entrado al auditorio. Dejó 2 tarjetas con nombres en los asientos 4 y 5 de la fila B. Salió y luego vigiló desde la puerta del escenario lo que iba a suceder. En la cámara de seguridad interior del auditorio, a la que Michael tenía acceso por ser el presidente del comité técnico del alumnado, quedó grabado lo siguiente. A las estructural 8:52 de la mañana, Chloe Evans entró sola. Caminó directo a la fila B y miró las 2 tarjetas. Tomó la tarjeta que decía Sarah Evans y la rompió por la mitad. Dejó caer los pedazos al suelo. Tomó la segunda tarjeta, la de Claire Cooper, y también la partió. Luego sacó de su bolso 2 tarjetas nuevas impresas que decían David Evans y Chloe Evans. Las colocó sobre las sillas, se tomó una foto con los asientos y se marchó. Michael tenía una copia de ese video, pero eso no era lo peor. Lo peor eran los mensajes de texto entre Chloe y Brandon, el acomodador de 19 años. Resultó que Brandon trabajaba en el club de campo del que David y Chloe eran socios. Chloe le había prometido $500 y se los envió por Venmo a las 7:14 de esa mañana, para que manejara la distribución de los asientos con discreción, especialmente con respecto a la exesposa. Michael tenía las capturas de pantalla y el recibo del pago. De hecho, se había acercado a Brandon durante la entrada de los alumnos y le dijo en voz baja que su abogado iba a llamar al jefe del club de campo y que si quería conservar su trabajo, su ingreso a la universidad y su expediente limpio, diría la verdad. Brandon, asustado, le entregó el resto de los mensajes. El hilo contenía un texto de Chloe que decía: «Solo asegúrate de que se quede atrás. Quiero que la humillen. Él tiene que ver quién pertenece realmente a ese lugar». Eso fue 3 minutos antes de enviarle el pago. Al final, Michael no leyó todo eso en voz alta. Levantó la tarjeta rota y dijo por el micrófono que su madre tuvo 2 trabajos durante 18 años para enviarlo a esa escuela, que limpiaba salas de examen a las 5 de la mañana y cosía vestidos hasta las 3 de la madrugada, y que nunca se perdió una reunión de padres en 12 años. Se le quebró la voz una vez, pero se recompuso y dijo que era el mejor de la promoción gracias a ella, no gracias a su padre ni a su esposa. Señaló hacia atrás, donde estaba yo. Las 600 personas se dieron la vuelta. Sentí todas las miradas y los teléfonos apuntándome. Mis dientes castañaron, pero no me moví. Me quedé de pie bajo la luz roja y dejé que me miraran. La voz de Michael volvió con más fuerza. Dijo al micrófono que 2 horas antes, la mujer de su padre le pagó $500 a un acomodador para humillar a mi madre delante de todos, que arrancó su nombre del asiento y que estaba grabada haciéndolo. Aseguró tener el video de seguridad, los mensajes de texto y los recibos. Sacó un sobre de debajo del podio y lo dejó sobre el atril. Dijo que se lo enviaría a su abogado y que, además, el abogado de su madre llevaba 2 años reclamándole dinero a esa mujer. Chloe se levantó tan rápido que su silla se volcó hacia atrás. Agarró su bolso y caminó hacia el pasillo. Fue entonces cuando el director Reyes asintió en silencio a un hombre que estaba al lado del escenario. Era el agente Daniel Wu, de seguridad escolar. Un policía de 1 metro con 88 de estatura y complexión fuerte que había estado en la puerta lateral durante toda la ceremonia. El agente se movió con mucha suavidad hacia ella. El agente Wu no tocó a Chloe, simplemente se quedó allí de pie. Chloe se detuvo. Por fin David se giró y me miró durante 1 segundo. 18 años resumidos en 1 segundo. Su rostro era el de un hombre que acababa de darse cuenta de que la larga farsa que se había montado a sí mismo, esa historia donde era un padre exitoso, un buen proveedor y un hombre rodeado de mujeres que lo adoraban, se había derrumbado ante 600 testigos. Me miró como si quisiera que hiciera algo. No hice nada. Me quedé ahí de pie. Bajo la luz roja, Michael se inclinó hacia el micrófono y dijo que quería terminar diciendo una cosa. Miró a su padre y dijo que cualquiera en esa sala que hubiera estado llamando a esa mujer su madrastra, o su mamá extra, o cualquiera de los nombres que ella ponía en los pies de foto de su Instagram, podía dejar de hacerlo. Dijo que ella no era su familia, que nunca lo había sido y que, a partir de ese día, tampoco formaría parte de la familia de su padre. Se quitó la gorra. El rotulador de pintura blanca en la parte superior de su birrete por fin se hizo visible para toda la sala. Decía, con sus letras mayúsculas bien cuidadas: «Gracias, mamá. Fila 2 o fila 22, para mí siempre estás en primera fila». El auditorio estalló.
Nunca en mi vida había oído un sonido como el que salió de aquella sala. 600 personas de pie, pisoteando, vitoreando y toda la promoción gritando. El profesor de inglés avanzado lloraba sobre su programa. El director Reyes abrazaba al subdirector. El agente Wu, con los brazos cruzados, se permitió la sonrisa más pequeña posible. Claire sollozaba y reía al mismo tiempo. Mis dientes castañaron por la emoción acumulada. Yo no lloraba. Quiero que lo sepas. Estaba de pie bajo el letrero rojo de salida y no estaba llorando. Miraba a mi hijo en el escenario y solo pensaba en una cosa. Lo conseguí, lo conseguimos. Él está bien. El resto de la ceremonia fue una nebulosa. Michael recibió su diploma. El director le estrechó la mano y le dijo algo al oído que hizo reír a mi hijo. La promoción salió del escenario en procesión y el público se fue retirando. Chloe fue acompañada por el agente Wu a una oficina lateral. Más tarde supe que se quedaría allí sentada unos 90 minutos, sola, mientras David estaba afuera discutiendo por teléfono con el abogado de la escuela. David no vino a buscarme. Resultó que David no me hablaría directamente hasta 4 meses después. No me importó, no tenía nada que decirle. Quiero contar lo que pasó después en el orden en que ocurrió. El video del discurso de Michael se publicó en la retransmisión en directo de la escuela, sin editar, antes de que nadie se diera cuenta de lo que había pasado. Se descargó aproximadamente 11,000 veces en la primera hora. Para esa noche se había compartido en todas las redes sociales. A la mañana siguiente el video tenía 4,200,000 visualizaciones. Al final de la semana, 38 millones. La cuenta de Instagram de Chloe, con sus 840,000 seguidores, fue eliminada en 3 días por la propia plataforma, después de que todas las marcas con las que colaboraba se retiraran públicamente y cada sección de comentarios se convirtiera en un ataque por lo que había hecho. La empresa de té que le había pagado emitió un comunicado desvinculándose. Un programa matutino nacional solicitó una entrevista con Michael, pero él la rechazó. Una periodista del periódico local llamada Carla Esposito llamó a mi puerta 3 días después de la graduación para preguntar por el caso. Ahí fue donde todo empeoró para ellos. La investigación destapó que el dinero que Chloe usaba no era solo de David. El abogado descubrió que ella había desviado fondos de las cuentas comerciales de mi exmarido, una cifra que ascendía a $147,300. David, el asesor financiero, no se había dado cuenta. David, que había estado tan preocupado por su falta de dinero que había dejado de pagar la manutención de su hijo durante 12 años, había estado perdiendo esa enorme cantidad con una mujer que se la gastaba en vestidos, en un brazalete de marca de $42,000 y en supuestos viajes de bienestar que resultaron ser fines de semana en Miami, con un entrenador personal llamado Caleb. El divorcio fue destructivo. El acuerdo fue peor. Chloe no obtuvo nada. El acuerdo prenupcial que David había exigido por recomendación de su abogado se mantuvo a la perfección. Ella se mudó de la casa en agosto. No sé dónde está ahora y no me importa. El distrito escolar emitió un comunicado indicando que el acomodador, Brandon, había sido destituido de su cargo y ya no era bienvenido en las instalaciones del colegio. También se notificó a su universidad. El muchacho le escribió a Michael una disculpa manuscrita de 4 páginas. Michael la aceptó. Es un buen chico mi hijo, es mejor persona que yo. 3 meses después de graduarse, Michael empezó en el MIT con una beca completa. Yo misma lo llevé en un Honda Accord de 2014 con 251,000 kilómetros a bordo. Le ayudé a deshacer las maletas y conocí a su compañero de habitación. Lloré en el estacionamiento de una cafetería durante el trayecto de vuelta a casa, sola, durante unos 20 minutos. Me llama todos los domingos a las 7 de la tarde. A veces Claire está de visita, lo ponemos en altavoz y los 3 cenamos juntos por teléfono, como solíamos hacer cuando vivíamos encima del restaurante y la calefacción fallaba. Sigo trabajando en la clínica, aunque dejé el trabajo de costura nocturna hace aproximadamente 1 año. Ahora duermo más. La doctora Park se dio cuenta y me dijo que parecía más joven, que se me habían bajado los hombros. Yo no sabía que los tuviera levantados. A veces pienso en Chloe, menos que antes. Pienso en el momento en que me guiñó el ojo desde la fila B, y cómo, en ese segundo, realmente creyó que había ganado. Pienso en David, a quien veré unas 2 veces al año el resto de mi vida. En la graduación universitaria de Michael, y en su boda, si es que la hay. Sé que pasará esos momentos esforzándose por fingir que nada de esto ocurrió jamás. Pero sobre todo pienso en mi hijo. Pienso en el momento en que me miró desde el estrado con ojos fríos y me di cuenta de que el niño tranquilo al que crié se
Se había convertido en un joven capaz de congelar a una sala de 600 personas con un trozo de papel doblado. Pienso en el mensaje de su birrete. Fila 2 o fila 22. Para mí siempre estás en primera fila. Pienso en eso y no lloro. Hace mucho que aprendí a no llorar por las cosas buenas. Pienso en algo que Michael me dijo en el auto de camino a la universidad. Llevábamos unas 3 horas de viaje. Había estado callado y luego me dijo, sin mirarme, que quería que supiera algo. Me dijo que él ya sabía que Chloe le iba a pagar al acomodador antes de que lo hiciera. Giré la cabeza lentamente y le pregunté qué quería decir. Me explicó que Brandon estaba en su clase de estadística y le envió un mensaje a las 7:12 de esa mañana porque le pareció gracioso y pensó que Michael querría saber lo que la esposa de su padre le estaba ofreciendo. Lo miré fijamente y me dijo que él mismo le pidió a Brandon que aceptara el dinero. Le pregunté sorprendida si de verdad le había dicho eso. Me contestó que sí, que le pidió que hiciera exactamente lo que ella quería y que luego le reenviara todo el hilo de mensajes y el recibo de Venmo. Me dijo que ella lo iba a hacer de todas formas, con Brandon o sin él, y que él solo se aseguró de que todo quedara grabado. Tuve que detenerme en el carril de emergencia de un área de descanso. Me quedé allí sentada durante 1 minuto entero mirando el volante. Luego miré a mi hijo de 18 años y me eché a reír. No porque fuera gracioso, sino porque en ese momento me di cuenta de que el chico al que había criado a base de arroz y libros de la biblioteca no necesitaba que yo lo protegiera. Había pasado 18 años enseñándole a ser estratégico y a esperar, y él había estado escuchando todo ese tiempo. Cuando la mujer de su padre me sonrió desde su asiento y rompió mi nombre, él no se asustó. Él mismo tendió la trampa y esperó a que ella cayera. Arranqué el auto de nuevo y volví a entrar a la autopista. Le dije que lo quería muchísimo. Él me respondió que lo sabía. Luego miró por la ventana hacia los árboles y me dijo en voz muy baja que la fila 22 siempre fue lo suficientemente buena, solo que ellos no lo sabían.